Bienvenidos a El Debate, nuestro espacio de análisis y contraste de perspectivas. En este intercambio de ideas nos adentramos en uno de los textos más fascinantes, diría yo, sobre la pedagogía y la cognición. Me refiero a Consideraciones sobre la educación artística de Rudolf Arnheim. Sí, y por supuesto, complementado por esas agudas observaciones introductorias de Elliot Way Eisner que contextualizan todo de maravilla. Exacto. Este material nos sitúa frente a una encrucijada fundamental en la historia de la educación. Porque, por un lado, venimos de una tradición fuertemente dominada por el conductismo. Ujú. Esa corriente que, para ponerlo en términos sencillos, buscaba moldear la conducta y hacer medible el aprendizaje, pero observando puramente las acciones externas, como si fuéramos, no sé, un simple mecanismo de estímulo y respuesta. Así es, y al hacer eso, pues el conductismo terminó relegando la mente, la inventiva y, la emoción a un segundo plano conceptual. Frente a esto, Arnheim nos presenta su enfoque fundamentado en la psicología Gestalt, que para quienes no estén tan familiarizados, la Gestalt nos dice, en palabras simples, que nuestra mente no solo capta partes aisladas del mundo, sino que organiza la información visual como un todo con sentido. Ajá. Y a partir de esto, Arnheim plantea una idea revolucionaria. La percepción visual no es un simple reflejo pasivo, no es una cámara tomando una foto, es un hecho profundamente cognitivo. Es decir, ver es pensar. Y esa premisa lo cambia todo. Lo cambia por completo. Y nos lleva directo a la pregunta central de nuestro debate de hoy. ¿Cómo se debe abordar la educación artística para desarrollar verdaderamente la mente? Mi postura, y lo que defenderé hoy, es que el arte requiere la enseñanza deliberada de técnicas, el reconocimiento del fracaso y la aplicación de un saber objetivo, equiparándolo en rigor a disciplinas como las matemáticas o la biología. Y yo represento la postura de que la principal aportación del arte a la mente es el cultivo de la intuición, por lo que imponer técnicas de forma prematura termina sofocando la percepción y el descubrimiento orgánico del alumno. Entiendo por qué piensas eso, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta para arrancar. Si observamos la evolución de la pedagogía artística a lo largo del siglo XX, veremos que se cometió un error monumental, al irse al polo radical opuesto de la tradición. Históricamente, sí, la enseñanza del arte era un ejercicio muy mecánico. Los alumnos aprendían a dibujar copiando moldes de yeso, frutas, paisajes, buscando siempre un producto sin el más mínimo defecto. Claro, era un trabajo de artesano rígido, casi de maquila. Tal cual. Y como reacción a esa rigidez extrema, pues la pedagogía moderna decidió que el resultado del trabajo ya no importaba en lo absoluto. Se instaló esta creencia generalizada de que no había normas de corrección, ni excelencia que observar, ninguna regla que obedecer. Todo era, entre comillas, expresión libre. Y aunque Arnheim reconoce que esta libertad tuvo cierto valor inicial para romper las cadenas del pasado, advierte categóricamente que el arte no puede reclamar privilegios metodológicos sobre otras materias. O sea, enseñar arte debe ser, en esencia, exactamente igual que enseñar biología o matemáticas. Requiere movilizar el deseo de solucionar problemas. Para que el alumno exprese lo que desea, necesita adquirir los medios técnicos. Y francamente, no se puede aprender si no se tiene la oportunidad de ver que se ha fracasado. Bueno, yo lo abordo desde un ángulo distinto, un ángulo que se centra profundamente en la naturaleza de nuestros sentidos. Arnheim nos recuerda una máxima hermosa y muy potente en el texto: el ojo es una parte de la mente. Así es. Para que la mente crezca, necesita contenido sobre el cual reflexionar, y son precisamente los sentidos los que aportan ese contenido. La gran diferencia entre el arte y esas otras disciplinas que mencionas como hacer cálculos matemáticos o tocar el piano, es que esas materias requieren un aprendizaje tremendo de habilidades mecánicas previas tan solo para poder producir algo mínimamente coherente. Pero el arte también requiere habilidades mecánicas. Sí, pero el arte es único en sus primeras etapas. Un niño puede aficionarse a pintar con los dedos o a modelar barro sin que nadie le dé una clase magistral de perspectiva, y aún así producir resultados admirablemente frescos y bellos.
Esto nos demuestra que la apreciación y la creación artística son ante todo una cuestión de intuición. Eisner lo señala muy bien en la introducción. El desarrollo óptimo de la mente no solo necesita intelecto analítico, necesita procesos intuitivos. La intuición es, citando al propio Arnheim, una habilidad que hay que proteger celosamente de la rigidez de la academia. Esa idea de proteger celosamente la intuición me hace pensar en un problema muy real en las aulas. O sea, ¿qué hacemos entonces con la imitación? Porque muchos educadores progresistas insisten en que apoyarse en una guía externa o dibujar fijándose en modelos destruye la espontaneidad del alumno. Y tienen toda la razón en preocuparse. Pero el material nos muestra que esta es una visión limitante. Fíjate en los jóvenes, especialmente cuando entran en la adolescencia. Se inclinan de forma natural, casi biológica, por imitar los prototipos que admiran. Es un impulso cognitivo válido. El texto incluso menciona que hay profesores que no desaprueban la copia de tiras cómicas de la prensa. Ajá. ¿Por qué? Porque entienden que es un ejercicio de asimilación de estructuras visuales. El joven está intentando entender cómo el dibujante resolvió el problema de dibujar una mano o un rostro en movimiento. Es un argumento convincente, lo admito. Pero, ¿has considerado el costo de priorizar esa imitación sobre la expresión en el momento crítico del aprendizaje? Para ilustrar el peligro de obsesionarse con los modelos exactos, miremos el ejemplo específico que da Arnheim sobre la clase de dibujo corporal. Imagínate la típica clase de arte en una academia formal. Claro, con el modelo en el centro del salón. ¡Exacto! Tienes a un ser humano ahí, inmovilizado en una postura concreta, que posee una expresión elocuente, un gesto vital, una tensión muscular única. Pero el instructor, sintiendo esta presión de enseñar técnica, ¿qué hace? Empieza a medir proporciones. Convierte la clase en una clase de geometría. Bueno, pero... Pide a los alumnos que midan cuántas cabezas caben en el torso, que calculen ángulos exactos, y al hacer eso, silencia por completo la expresión del cuerpo. Transforma un ejercicio de conectar con la vida en una simple tarea de producir un duplicado físico. El enfoque debe estar en la expresión, no en la mecánica. Entiendo el riesgo de la replicación mecánica, estoy de acuerdo. Una clase de dibujo no debería ser una clase de topografía, pero no podemos confundir la mala aplicación de la técnica por parte de un mal instructor con la invalidez de la técnica en sí. Lo que ese profesor debe hacer no es abandonar la anatomía, sino enseñar cómo esas herramientas estructurales sirven a la expresión. Pero en la práctica, la imitación matemática suele ahogar la percepción gestual. En lugar de pedirles que sientan y plasmen la tensión de ese cuerpo, los ponen a hacer cálculos visuales. Pero piénsalo así. Los más grandes maestros de la historia, figuras como Leonardo da Vinci, Alberto Durero, Eugène Delacroix, Paul Klee, ellos no le tenían ningún miedo al conocimiento objetivo. Al contrario, estaban ávidos por aprender todo lo posible sobre anatomía, óptica y geometría. Hacían esfuerzos titánicos por documentar y transmitir por escrito los principios y las normas que les resultaban útiles. La imitación y el estudio de modelos no destruyeron su intuición. Les dieron un vocabulario para que esa intuición pudiera articularse de forma magistral. Tienes razón en que documentaban normas, sí, pero lo hacían como un medio para potenciar su expresión ya madura, no como el punto de partida para un aprendiz que apenas está descubriendo cómo ver el mundo. Y esto nos lleva a un concepto vital que plantean Eisner y Arnheim. Me refiero a la función epistemológica del medio. Me parece un concepto fascinante del texto. Lo es. Y para que nuestra audiencia lo visualice claramente, cuando decimos función epistemológica, nos referimos a que el material que usas, ya sea arcilla, acuarela o un simple lápiz, dicta cómo llegas a conocer y entender lo que estás creando. Los medios revelan sus características únicas por contraste con otros. La poesía, por ejemplo, se inventó para decir lo que la prosa jamás podrá decir. Claro, las imágenes visuales pueden bosquejar lo que el lenguaje figurativo no alcanza. Exactamente. Mira el ejemplo del texto. Si a un niño le pides que represente un árbol y le das un trozo de plastilina, el resultado estructural y conceptual va a ser radicalmente distinto a si le das un lápiz. Por supuesto, porque con la plastilina tiene que lidiar con la gravedad, con el grosor del tronco para que las ramas no se caigan. Ahí está. Y esa es la clave de todo. Con cada nuevo medio debe ocurrir una nueva invención intuitiva.
El niño descubre a través de la plastilina la esencia tridimensional, el peso y el volumen del árbol. Esa invención es un salto espectacular. No es la aplicación de un manual técnico. Si tú le impones un saber objetivo estandarizado, una fórmula de cómo esculpir un árbol antes de que él toque el material, le robas la oportunidad de descubrirlo. Le quitas ese descubrimiento epistemológico. Es un punto interesante y me encanta el ejemplo del árbol de plastilina, aunque, francamente, yo lo plantearía de otra forma. Esa invención y ese descubrimiento frente a la gravedad y el volumen son exactamente la razón por la que necesitamos lo que Arnheim llama recursos de lenguaje visual. ¿A qué te refieres exactamente? Uno no puede simplemente adivinar en el vacío cómo resolver el problema del peso visual. Precisamente porque un árbol de plastilina exige una solución diferente a un dibujo bidimensional, el estudiante necesita herramientas formales. No se trata de darle una receta estandarizada de paso 1, paso 2. Se trata de enseñarle los principios del volumen, del equilibrio, de la estructura. Pero la técnica aislada no genera arte. No de forma aislada, claro. Pero si no le enseñamos explícitamente las propiedades y funciones estructurales de esos materiales, lo dejamos desarmado frente al desafío cognitivo. Arnheim lo dice con una claridad meridiana en el texto. En ningún nivel de desarrollo, ni los niños en preescolar ni los artistas consagrados pueden exponer de forma satisfactoria lo que quieren decir a menos que hayan adquirido los medios necesarios para decirlo. Para que el alumno exprese esa intuición que tanto defiendes, necesita capacidad técnica. De lo contrario, la supuesta invención orgánica se queda en pura frustración inarticulada. El niño se frustra porque su árbol de plastilina se sigue cayendo. Entiendo la frustración del árbol que se cae. Estoy segura de que todos la hemos vivido. Pero fíjate en la segunda parte de esa misma idea en el material de Arnheim. Él advierte explícitamente que no se debería intentar endosar al aprendiz trucos técnicos que sobrepasen su nivel de concepción. Y esto pone sobre la mesa el tema más delicado en la práctica pedagógica, el momento adecuado para introducir ese saber objetivo. El cuándo enseñarlo. Exacto. Yo acepto que el dominio del lenguaje visual es valioso, pero la sincronización en el desarrollo cognitivo lo es todo. Arnheim es sumamente enfático. Si presentas técnicas a los alumnos en un momento inapropiado, cuando no coinciden con lo que ellos necesitan y pueden comprender orgánicamente en su fase actual, esas técnicas carecerán de sentido. ¿Y si el currículum exige avanzar? Si la técnica y la exigencia se imponen por la fuerza debido a un calendario académico externo, actúan como una perturbación directa. Provocan resistencia en el alumno. La necesidad de dominar la técnica debe, y uso las palabras del autor, emerger naturalmente de las demandas de la tarea. Siguiendo con tu ejemplo, cuando al niño se le cae el árbol de plastilina una y otra vez, ahí surge la necesidad. Siempre que sea posible, el alumno debe descubrir esos medios por sí mismo, y el profesor debe intervenir como un facilitador en el momento exacto de la necesidad, no entregando respuestas ya digeridas desde el día 1. Estoy de acuerdo en que la sensibilidad del maestro para detectar ese momento es clave, pero no podemos dejar que la espera por esa emergencia natural se convierta en una excusa para la negligencia académica. Y seamos honestos, eso es exactamente lo que ocurrió cuando la educación artística moderna decidió que corregir al alumno era coartar su libertad. El momento adecuado se construye en el aula. No solo se espera pasivamente sentado en una silla a que el niño se frustre. Pero construir el momento no significa forzarlo con metodologías inflexibles. No inflexibles, pero sí rigurosas. Arnheim nos ofrece una visión monumental del papel del arte en la educación. Él lo coloca como una de las 3 áreas centrales de formación para dotar a la mente de las habilidades básicas necesarias para afrontar todo el currículum. Habla de la filosofía, del aprendizaje lingüístico y del aprendizaje visual. Es una triada fascinante. Es poderosa. Y si el aprendizaje visual está al mismo nivel de importancia epistemológica que la filosofía y el lenguaje, requiere un rigor estructurado. Un curso práctico de escultura no puede estar supeditado eternamente a que el alumno sienta la inspiración natural de aprender teoría del color o perspectiva geométrica. El estudio del arte debe tener imprescindiblemente como objetivo el arte mismo desde el comienzo.
Dotar a la mente del joven de estas habilidades estructurales lo ayuda a pensar de forma productiva en cualquier campo, desde diseñar planos arquitectónicos hasta visualizar diagramas moleculares en química. Entiendo el punto del rigor, de verdad lo entiendo. Para resumir esta idea, la técnica se integra en el aprendizaje estructurado de la misma manera en que enseñamos lenguaje. No esperamos a que un niño sienta la necesidad natural de entender las reglas gramaticales para empezar a enseñarle a escribir correctamente. Le enseñamos la estructura para que luego pueda escribir poesía si así lo desea. Esa analogía con la gramática es súper tentadora, pero me parece engañosa bajo el marco de la psicología Gestalt que maneja Arnheim. ¿Por qué engañosa? Ambas son estructuras de comunicación. Porque la gramática es un sistema de convenciones arbitrarias. Son reglas acordadas por una sociedad a lo largo de los siglos. La percepción visual, en cambio, responde a leyes universales de la organización sensorial y cognitiva que el individuo experimenta de primera mano en el mundo físico. La gravedad no es una convención social, el equilibrio visual tampoco. Buen punto. La naturaleza del medio impone sus propias reglas físicas. Exacto. Y volviendo a la precaución de Arnheim, él señala que cuando la técnica recién adquirida funciona correctamente, se libera del control consciente y se vuelve algo absolutamente natural, como respirar. Pero para llegar a esa fluidez sin destruir el impulso creativo original, el maestro no puede ser un dictador de reglas previas. Si la técnica precede a la concepción visual, el estudiante aprende a ejecutar de memoria, pero olvida cómo ver. Aprende a ser un técnico, no un artista. Las particularidades de la vida. Si sistematizamos la enseñanza del arte con la misma frialdad algorítmica con la que a veces enseñan las ciencias duras, corremos el enorme riesgo de atrofiar la capacidad de los jóvenes para ver el todo y enfocarlos solo en las partes. La exigencia técnica sin el resguardo protector de la intuición produce artesanos muy competentes, quizá, pero no produce pensadores visuales completos. El momento adecuado para la técnica es como un salvavidas que le lanzas al alumno cuando su intuición choca contra los límites del material, no una armadura de hierro que le pones antes de que siquiera toque el agua. Ese es un matiz crucial. Un salvavidas, no una armadura. Me gusta mucho esa imagen. Sin embargo, para que el estudiante reconozca que necesita ese salvavidas, para que se dé cuenta de que su escultura carece de equilibrio o que su dibujo no tiene profundidad, debe tener cierta exposición previa a normas de excelencia. De otro modo, podría simplemente conformarse con la mediocridad expresiva y pensar que cualquier mancha en el papel es una obra maestra terminada. Hay una línea muy fina entre la mediocridad complaciente y la expresión genuina pero incipiente. Estoy totalmente de acuerdo. Y este intercambio ha sido sumamente enriquecedor para explorar esa línea fina. Para ir sintetizando las ideas de nuestro espacio de análisis, me gustaría recapitular mi perspectiva a la luz de todo lo que hemos discutido sobre este maravilloso material. Hemos analizado profundamente cómo Arnheim rescata el arte de ser visto como una simple expresión emocional de pasatiempo para elevarlo a un hecho cognitivo y riguroso. Totalmente. Una reivindicación del intelecto visual. Así es, y desde mi posición, sostengo que para que la educación artística cumpla verdaderamente su función, que es desarrollar mentes pensantes, analíticas y productivas, aplicables en cualquier campo del conocimiento humano, no puede depender exclusivamente de la espontaneidad o del descubrimiento fortuito. Requiere la misma exigencia, el mismo rigor técnico y sobre todo la misma tolerancia al fracaso que las ciencias duras. El saber objetivo, la imitación de modelos virtuosos para adquirir vocabulario y la enseñanza explícita de los recursos del lenguaje visual son, en última instancia, las herramientas indispensables que permiten a la mente trascender las limitaciones de la inexperiencia para alcanzar una libertad creativa real y duradera. Por mi parte, este análisis reafirma mi convicción de que el texto de Arnheim es, en su núcleo más profundo, una defensa apasionada de la intuición como una forma legítima, indispensable y vital de inteligencia. Si bien reconozco, y concedo a tu postura, que la maestría requiere inevitablemente del dominio de habilidades y técnicas estructurales, el corazón del arte y su mayor regalo a la educación moderna es la integración armónica de los sentidos con el intelecto. Esa fusión entre sentir y pensar. Exacto. Es un balance sumamente delicado.
Y el peligro es que el exceso de instrucción o la imposición prematura de reglas académicas puede destruir ese balance con enorme facilidad, generando resistencia y apatía en el estudiante. La educación artística debe priorizar siempre la protección de esa frescura y esa percepción orgánica inicial, permitiendo que la necesidad de dominar la técnica nazca orgánicamente del diálogo íntimo entre el estudiante y su medio físico, ya sea la arcilla, el lápiz o el cuerpo humano. Solo protegiendo esa intuición, garantizamos que el arte siga siendo una fuerza que da intensidad a la vida, y no un mero ejercicio de copia mecanizada. Tiempos ideales de enseñanza, hay un punto de convergencia innegable entre nosotros hoy. Un punto que surge directamente de la tesis de Consideraciones sobre la educación artística. Ambos estamos totalmente de acuerdo en la premisa fundamental que proponen Arnheim y Eisner. Las artes no son, bajo ninguna circunstancia, un mero pasatiempo recreativo de los viernes por la tarde, ni un ejercicio menor destinado a producir objetos bonitos para exhibir en un salón de clases. 100% de acuerdo. Las artes realizan una función epistemológica profunda. Son un vehículo poderosísimo de conocimiento humano. Nos enseñan a razonar visualmente, a estructurar el caos del mundo a través de la percepción consciente. En ese sentido, el aprendizaje visual es tan indispensable para el desarrollo integral del individuo y para el progreso intelectual de cualquier civilización, como lo son la lógica filosófica y el dominio del lenguaje escrito. Es una reivindicación total del pensamiento visual que no podemos ignorar en nuestras escuelas. Así es. Equilibrar la técnica rigurosa y la intuición libre en la enseñanza es sin duda un desafío pedagógico de enorme complejidad. Y está claro que no existe una fórmula mágica que aplique para todos los alumnos por igual. La obra de Rudolf Arnheim está llena de matices, advertencias y revelaciones que invitan a una exploración mucho más profunda, no solo para educadores de arte o psicólogos, sino para cualquiera que esté genuinamente interesado en cómo funciona la mente humana y cómo aprendemos a comprender el mundo que nos rodea. Ha sido un verdadero placer diseccionar y contrastar estas ideas hoy. Esperamos que este intercambio les haya ofrecido a todos nuevas perspectivas sobre el papel indispensable del arte en la cognición y la educación. Como siempre, dejamos que ustedes mismos formen su propia conclusión sobre cuál debería ser el enfoque ideal para cultivar estas mentes en el aula. Muchas gracias por acompañarnos en este intercambio de ideas. Hasta la próxima en el debate.